vamos a resolver otro problema de vago. En este caso, el ejercicio número 2 de la opción B, propuesto en Castilla y León en septiembre de 2015. Dice así: dada la función f de x igual a menos x al cubo más 1, a. Estudia su crecimiento y decrecimiento y calcula sus puntos de inflexión. B. Determina la ecuación de la recta tangente a f de x en x igual a 1. Y C. Representa gráficamente la función f de x. Bien, pues vayamos con el apartado A. Bueno, no lo pide, pero vamos a escribir el dominio de la función. El dominio de f de x es todo el conjunto de los números reales, ya que se trata de una función polinómica. Para estudiar el crecimiento y el decrecimiento recurrimos a la derivada primera. La derivada primera de la función es menos 3x al cuadrado. Bien, vamos a ver si tiene puntos críticos, es decir, si tiene candidatos a máximos o mínimos. Los puntos críticos serán aquellos que cumplan que su derivada primera es 0. Y esto ocurre cuando menos 3x cuadrado sea 0, es decir, cuando x sea 0. Es decir, el único punto crítico se da en el 0. Bien, para ver qué es lo que ocurre a la izquierda y a la derecha del 0, pues estudiamos el signo de la derivada primera a ambos lados del 0. Ponemos aquí el 0. Entonces, a la izquierda del 0, f' de x, pues por ejemplo, si sustituimos por menos 1, pues vemos que es negativo. Menos 1 al cuadrado es positivo y al multiplicarlo por menos 3 se queda negativo. Y a la derecha, pues ocurre lo mismo. Si por ejemplo sustituimos el 1, pues también queda negativo al multiplicarlo por menos 3. Bueno, pues esto nos dice que la función f de x es siempre decreciente. Es siempre decreciente. Ya que su derivada primera es siempre negativa, salvo en el 0. Entonces el 0 no es ni un máximo ni un mínimo. Bien, vamos a calcular ahora los puntos de inflexión. Para calcular los puntos de inflexión nos vamos a la derivada segunda. La derivada segunda de la función, en este caso sería menos 6x. Bien, pues los posibles puntos críticos serán aquellos que cumplan que su derivada segunda sea 0. Bueno, y en este caso eso ocurre cuando menos 6x sea 0, es decir, cuando x sea 0. Bien, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con la derivada segunda a ambos lados del 0. Marcamos aquí el 0. Bien, pues a la izquierda del 0, la derivada segunda, pues basta con sustituir, por ejemplo, el menos 1 y vemos que es positiva. Menos 6 por menos 1 es positivo, así que a este lado es positiva. Luego podemos decir que en este lado es cóncava hacia arriba, es decir, tiene esa forma. En el otro lado, la derivada segunda pues es negativa. Basta con sustituir cualquier número que esté a la derecha del 0. Entonces es negativa. Luego la función es cóncava hacia abajo, es decir, tiene esa forma. Bien, pues de todo esto se deduce que la función tiene un punto de inflexión en x igual a 0, ya que cambia de concavidad. Entonces, ese punto es, bueno, pues su coordenada es x igual a 0 y la coordenada y, que sería f de 0, que da 1. Luego el punto de inflexión es el 0, 1. Bien, y con esto acabamos el apartado A. Bien, vamos con el apartado B. En el apartado B nos pide determinar la ecuación de la recta tangente a f de x en x igual a 1. Bien, recordemos que la ecuación de la recta tangente a f de x en el punto P de coordenadas x0, f de x0, pues era y menos f de x0 igual a f'
de x0 que multiplica x menos x0. Pues bien, vamos a calcular pues los términos que me faltan. Bueno, en este caso nos pide calcular en el punto de coordenada x igual a 1. Lo vamos a calcular, bueno, sería x0 es 1 en este caso. Bien, pues f de x0 será sustituir 1 en la función. Es decir, será menos 1 al cubo más 1. Y esto es 0. F' de x0, recordemos que la derivada f' de x es menos 3x cuadrado, pues será sustituir el 1 en esta derivada. Ya vemos que da, bueno, menos 3 por 1, que es menos 3. Bien, pues ya lo tenemos todo para fabricar la ecuación de la recta. Sería y menos f de x sub 0, que como f de x sub 0 es 0, pues no lo escribo, igual f' de x0 menos 3 por x menos x0, que es 1. Bueno, si arreglamos esta ecuación un poco, quedaría y es igual a menos 3x más 3. Esto sería la ecuación explícita de la recta y bueno, si lo queremos adornar un poco, podemos escribir la ecuación general de la recta, que era pasar todos los términos al primer miembro, quedaría 3x más y menos 3 igual a 0. Esta es la ecuación general, cualquiera de las dos vale. Bien, pues vamos con el apartado C, que me piden representar gráficamente la función. Bien, teníamos que la función era esta, era decreciente en todo R, tiene un punto de inflexión en 0, 1, cóncava hacia arriba de menos infinito a 0 y de 0 a infinito es cóncava hacia abajo. Bueno, la función no tiene asíntotas. Lo que vamos a hacer es estudiar las ramas infinitas, que sí las tiene. Entonces, para ello hacíamos el límite cuando x tiende por un lado a menos infinito de la función. Y cuando ocurre esto, vemos que la función se va a más infinito. Y lo contrario ocurre para el otro lado. El límite de la función cuando x tiende a más infinito es menos infinito. También podemos ver los puntos de corte. Por ejemplo, con el eje x, los puntos de corte con el eje x, es decir, con la recta de ecuación y igual a 0, pues lo que se hace es eso, y igual a 0, es decir, f de x igual a 0, entonces menos x al cubo más 1 igual a 0 y resolvemos esta ecuación. Menos x al cubo igual a menos 1, es decir, x al cubo igual a 1, la solución es x igual a 1. Entonces el punto de corte con el eje x es el punto 1, 0. El punto de corte con el eje y vendrá dado cuando hacemos la x igual a 0. Entonces, en ese caso tengo que calcular f de 0, que será 1. Luego este punto es precisamente el punto de inflexión, que ya lo teníamos. El 0, 1. Bien, pues con todo esto ya vamos a la representación. Bien, pues aquí estaría el punto de inflexión, aquí el corte con el eje x, y bueno, pues la función vendría desde más infinito por aquí, aquí cambia de concavidad y va a menos infinito por ese otro lado. Y ya estaría resuelto el problema.